Bueno, de nuevo retomo acá, tenemos funciones biológicas de las proteínas, estructural. Recuerden movimiento, porque algunas proteínas se pueden contraer, ¿sí? Se pueden estirar, en el caso de la actina y la miosina, que forman parte de los músculos, las enzimas, ¿sí? Que pueden acelerar o disminuir la velocidad de una reacción química. Pueden actuar como hormonas, o sea, en el sistema regulador. Pueden actuar como defensa en el sistema inmunológico, como transporte, ¿sí? O como reserva energética. Acá tenemos las estructuras terciarias que podemos tener, las fibrosas, tenemos un ejemplo, queratina, colágeno, fibrina, globulares, enzimas, anticuerpos y hormonas, y mixtas. Tenemos fibrinógeno y miosina. Fíjense, las proteínas fibrosas son insolubles en agua, ¿sí? Tenemos como ejemplo las fibras del pelo, la lana, la piel, las uñas, la seda. Y las globulares son solubles en agua. Esas son las dos características fundamentales, ¿sí? Bueno, las composiciones pueden ser simples u holoproteínas. ¿Qué significa esto? Son proteínas que están solamente formadas por aminoácidos, no tienen ningún otro compuesto que no sea un aminoácido. Y acá tenemos, bueno, las globulares y fibrosas. Algunos ejemplos tenemos acá y otros ejemplos acá de cada una de estas holoproteínas o proteínas simples. Las heteroproteínas o proteínas conjugadas no solo están formadas por aminoácidos, sino que tienen otra fracción que es un grupo que no es una proteína, o también se lo denomina grupo prostético, que puede ser un metal, puede ser otra sustancia, etc. Acá tenemos 4 tipos de heteroproteínas o proteínas conjugadas, que tenemos las glicoproteínas, que son glúcidos unidos a proteínas, bueno, algunos anticuerpos, hormonas, ¿sí? Lipoproteínas, que son proteínas unidas a lípidos, ¿sí? Nucleoproteínas, que son ácidos nucleicos unidos a proteínas, y las cromoproteínas, que son proteínas unidas a otros elementos, por ejemplo un metal, ¿sí? Que le da determinadas propiedades. Por ejemplo, acá tenemos la hemoglobina, que es una proteína cuaternaria, que en su interior son 4 estructuras globulares. Dentro de cada estructura globular hay un grupo que se llama grupo hemo. Dentro de ese grupo hemo hay un ion hierro más 2, que es lo que le da el color rojo a la sangre. Por eso se llama cromoproteína. Cromo viene de color. Bueno, fíjense, las proteínas globulares se caracterizan por su forma compacta, esférica, ¿sí? Eso es una de las principales características. Por lo general, las proteínas que realizan la mayoría de las funciones celulares, síntesis, transporte y metabolismo, son globulares. Acá tenemos un ejemplo de la mioglobina. Fíjense que es como un ovillito, ¿sí? Enrollado sobre sí mismo, por eso se lo denomina globular. Las fibrosas son de estructura larga y finas, ¿sí? Por lo general están involucrados en la formación de las estructuras y de los tejidos. El pelo, recuerden, ¿sí? La actina y la miosina, que forman los músculos, son proteínas fibrosas. Estructura cuaternaria. Dentro de la estructura cuaternaria, ya creo que se los mencioné un ejemplo antes, la hemoglobina es una proteína que tiene estructura cuaternaria. No todas las proteínas llegan a tener estructura cuaternaria. Sí o sí todas las proteínas tienen hasta estructura terciaria, pero cuaternaria no todas. Para que se forme una estructura cuaternaria se tienen que unir 2 o más estructuras terciarias. O sea, tengo 2 estructuras globulares. Esas 2 estructuras globulares se unen entre sí, ahí formarían una cuaternaria. Insisto, no todas las proteínas llegan a tener estructura cuaternaria. Acá tenemos el esquema de la hemoglobina, que es una estructura cuaternaria. Fíjense, está formada por 4 estructuras globulares, que las globulares son terciarias. Dentro de cada una de las estructuras globulares está el grupo hemo, que yo le decía, con un grupo hierro más 2, y es lo que le da el color rojo a nuestra sangre, ¿sí? Este grupo hemo, y en particular el ion hierro más 2, es el responsable
de transportar el oxígeno a través de la sangre. Acá tenemos un esquema nuevo que lo pueden ver con detalle ustedes. Acá tenemos un dibujo de estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, una estructura secundaria, por ejemplo la alfa hélice, una estructura terciaria que puede ser la globular y una cuaternaria. Recuerden que todas llegan hasta acá. Esta parte de acá, la cuaternaria, solo algunas proteínas pueden obtener esa estructura cuaternaria. Vamos a ver ahora qué desnaturaliza la proteína. Cuando hablamos de desnaturalizar, es qué factores hacen que las proteínas pierdan cualquiera de las funciones que tienen que cumplir, por ejemplo, en un organismo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque suele suceder que se rompe tanto la estructura cuaternaria o la estructura terciaria, ¿sí? Es muy difícil que se llegue a romper la estructura, puede suceder, pero es más complicado llegar a romper la estructura secundaria o primaria de una proteína, ¿sí? Por lo general, ya con que se rompa la estructura cuaternaria, si lo tiene, o la estructura terciaria, ya esa proteína decimos que se desnaturaliza y pierde su función. ¿Cuáles son esos medios que pueden afectar? Primero, aumentar la temperatura o hacer que un ambiente sea más ácido o más alcalino, o sea, cambiar el pH. ¿Sí? Esos son por ahí lo que puede llegar a romper esas estructuras terciarias o cuaternarias que yo decía anteriormente. También, por ejemplo, si alguna reacción química con algún compuesto en particular, también puede, o sea, sustancias químicas que estén en contacto con esa proteína pueden provocar esa ruptura tanto de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria y que se desnaturalice. Bueno, acá tenemos un ejemplo, miren, un huevo crudo, ¿sí? Acá son proteínas, albúminas, que tiene estructura globular, terciaria globular, pero cuando el calor, ¿sí? O los ácidos, o las bases, ¿sí? O la agitación hace que se rompa esta estructura globular y se transforme en una estructura fibrosa, y ese cambio, ¿sí? de estructura provoca modificaciones que hace, por ejemplo, que un huevo de estar crudo, que sea la clara transparente, por ejemplo, pase a ser blanca, que cambie la consistencia, acá es más líquido y acá es gelatinoso, etc. Acá tenemos ejemplos de desnaturalización, ¿sí? La calefacción por encima de 50 grados, la acción de ácidos base, la reacción con algunos compuestos orgánicos, la reacción con algunos iones, la agitación, todo eso son ejemplos de factores que desnaturalizan a las proteínas. Bueno, acá tenemos unas guías para que ustedes resuelvan, y acá tenemos algún resumen con palabras claves, etcétera, para que puedan ver. Bueno, hasta acá llegamos entonces con el tema proteínas. El próximo video va a ser sobre enzimas.